Los delitos contra la libertad sexual en España, y son datos oficiales del Ministerio del Interior del Gobierno español, han aumentado considerablemente. En 2017 se contabilizaron 11.000 denuncias y en 2023 esas denuncias por delitos contra la libertad sexual llegaron a superar las 21.000. Hoy hablamos de uno de estos delitos en concreto y sobre todo de los que los realizan los conocidos como pederastas o pedófilos, que no es lo mismo. Para hablar de todo esto nos acompaña Enrique Laviano y también la psicóloga María Jesús Portillo. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy brevemente, María Jesús, ¿cuál sería el titular? ¿Qué hay detrás del monstruo? El monstruo es el pederasta, no el pedófilo, ¿vale? Pues hay unos rasgos de personalidad, no hay un perfil completo y hay maldad, hay maldad. Ahora explicaremos precisamente lo que dice María Jesús, que es muy importante saber qué hace el pedófilo, qué hace el pederasta. Y hemos hablado también con la policía. Esto es un avance de lo que nos ha dicho un inspector de Zaragoza que precisamente combate este tipo de delitos. Con el paso de los años, por desgracia, hemos ido viendo imágenes más crudas. Imágenes en las que se obliga a niños y niñas pues, a hacer auténticas aberraciones sexuales. La evolución de la sociedad pues, lleva a que una persona que tiene esta enfermedad, antes decías enfermedad, normalmente es un trastorno psicológico, es una parafilia. Por desgracia no se queda en un límite, siempre quiere ir a más. De hecho, normalmente el pedófilo, si no se corta a tiempo, suele dar el salto. Quiero ver un material suave, entre comillas suave, ahora quiero ver un material un poco más fuerte, ahora quiero ver material, si en vez de ser de niñas de 11 años, pues quiero verlo de niñas de 8, ahora quiero intentar verlas en el parque, ahora quiero intentar engatusarlas, esa suele ser la evolución. Entonces, por desgracia, el material que solemos observar también lleva esa correlación. Estamos hablando con Enrique Laviano y con María Jesús Portillo, psicóloga, sobre pedofilia, Enrique. Y hay una cosa muy importante que conviene diferenciar para que la gente en casa no se confunda, María Jesús. Una cosa es ser pedófilo y otra cosa es ser pederasta. Vale. La pedofilia es un trastorno, está recogido como tal en el DSM-5, en el manual de trastornos mentales, y supone una atracción desmesurada hacia menores prepúberes fundamentalmente. Un pedófilo que siente esta atracción no tiene por qué llegar a ser un pederasta. El pederasta es el que comete la acción, el que comete el delito, el que usa a los menores para su placer sexual o para obtener beneficios a través de actos sexuales. O sea, una persona que sale con vídeos en menores generando una producción que luego venderán, me imagino, y que abusa sexualmente de ellos es un pederasta, y el que lo consume en su casa y ve esas imágenes y esos vídeos, solamente eso es un pedófilo. Bueno, el que consume pornografía infantil está también cometiendo un delito y está siendo de alguna manera cómplice de que esa pornografía infantil siga produciéndose. Entonces, no, un pedófilo es el que siente atracción por los menores y un pedófilo no tiene por qué cometer ningún acto delictivo. ¿Y el pedófilo, puede mantenerse en su atracción? ¿El pedófilo sabe que eso está mal? Generalmente sí. Quiero decir, estamos hablando de una enfermedad, María Jesús. Generalmente sí, generalmente sufre por ello y generalmente busca ayuda o mantiene ese sufrimiento en secreto. María Jesús, hay gente que llega hasta tu consulta y te dice, ayúdame, soy pedófilo. Sí. ¿Los llegan a reconocer o es algo que se mantiene un poco? Yo recuerdo varios casos, sobre todo pues el de un chico joven que estaba estudiando magisterio y estaba planteándose el dejar la carrera porque sentía una atracción especial por determinados niños. Y él venía sufriendo muchísimo porque decía que no podía controlar esa atracción y veía que no era sana, que no le gustaban las personas de su edad, que no se sentía cómodo con la interactuación con iguales y que solo le atraía el estar con niños y que estaba llegando a obsesionarse a nivel sexual. Hay un caso, Silvia, que María Jesús me ha contado antes de entrar en plató, que es de un menor que, hablando de una manera abierta, como son los niños, y sin tapujos, delante de su clase, María Jesús, delante de su profesora, explicó a qué jugaba con un familiar cercano.
Sí, bueno, es que dentro de los pederastas, que no todos tienen por qué ser pedófilos, es decir, que hay pederastas que ejercen esta acción sexual contra los menores porque son seres inferiores, o sea, porque son vulnerables, porque pueden, entonces con ellos ejercen el poder y el dominio. Este caso, a ver, fue llamativo, el niño prácticamente no se enteró, no generó secuelas, y en una asamblea de preescolar, estamos hablando, imaginaos la edad, entre 3 y 5, con la profesora y otros niños hablando sobre juegos, él explicó que a él le gustaba mucho jugar con su familiar, que se llamaba como él, que lo quería muchísimo y que juntos jugaban a los cañones. La profe inocente preguntó, anda, pues explícanos cómo se juega a los cañones. Y el niño se bajó el chándal, se bajó el calzoncillo, cogió su pene y para adelante, para atrás, explicaba que a él no le pasaba nada, pero que a este adulto, cuando estabas un rato, salía una bomba. Y eso era jugar a los cañones y para él era muy divertido. Con el niño no hubo que trabajar, se trabajó con la familia para apartar a esta persona y que el menor siempre estuviera protegido, pero con quien sí hubo que trabajar fue con la profe y con el colegio en general, pues porque, claro, se creó muchísima alarma. Normal. Tremendo. Bueno, ahora hablaremos de más casos, que María Jesús es un libro abierto. Antes vamos a escuchar a un inspector de policía de Zaragoza que precisamente se dedica en su grupo de delitos tecnológicos a combatir este tipo de delitos y conoce muy bien, como María Jesús, pero desde su otro punto de vista, a estas personas que cometen este tipo de delitos sexuales. Sobran las palabras para explicar lo que cada día este policía ve en su ordenador. Solemos encontrar pues, las clásicas colecciones que tenemos vistas, pues los que nos dedicamos a esto, las hemos visto desde hace años y automáticamente ya las identificamos. Y bueno, pues colecciones nuevas que se generan a través de, pues eso, de materiales que generan con el delito de grooming, el acoso sexual a los menores. La caza del pedófilo o del pederasta no estaría fácil si creemos que en Aragón nos libramos nada más lejos de la realidad. Por desgracia no. Por desgracia, normalmente son bastante numerosos los que suelen estar detrás de este tipo de delitos. Básicamente porque lo que suele ocurrir es que juegan con el anonimato de estar en redes en las que muchas veces piensan que juegan seguro. Realmente no es así, por suerte para nosotros y para los menores. Y porque otras veces se creen que en el anonimato que les puede dar una red social, en un contacto con un menor, creen que también está seguro. Estos son algunos discos duros que coleccionan en esta brigada y que en su día albergaron muchas imágenes dantescas. Los pedófilos tienen un mundo social, pues básicamente como lo puedas tener tú, lo pueda tener yo, cualquier otra persona normal y corriente. Tiene sus maridos, tiene sus mujeres, tiene sus hijos, tiene sus nietos, tiene sus parejas. La labor de este equipo policial para cazar a este tipo de delincuentes es clave. Durante esta entrevista nos dice que espera la llamada de un juez a raíz de una investigación de uno de estos casos. Su trabajo no se detiene y avisan a los padres. Pues a veces el niño genera un conflicto en casa. Nosotros el consejo que solemos dar es que los menores no tengan teléfono o redes sociales hasta que legalmente no lo puedan tener. Sepan que mientras ven este vídeo hay alguien que está viendo otros. Es tremendo todo lo que llegan a ver las personas que trabajan en ese departamento. Nosotros continuamos hablando con María Jesús. Claro, el principal problema que podemos encontrar en un momento dado es que muchas veces los niños, dentro de su inocencia, no identifican el tipo de prácticas que está llevando a cabo su familiar o esa persona próxima que se está acercando a ellos con unos fines que ignoran. Claro, como generalmente, bueno, hay muchos casos, cada caso es diferente, pero hay casos en los que se empiezan cuando son muy pequeños y además es un proceso de seducción que se va prolongando a lo largo del tiempo y que va incrementando poco a poco la dureza de las conductas del pedófilo frente al menor. Al principio, si lo que quieren es enganchar al niño, por supuesto jamás utilizan la violencia. Entonces ejercen con ellos conductas que incluso son atractivas para el menor. O sea, que a un niño le des besitos por el cuello
le produce escalofríos, le produce cosquillas, le da gustito y no lo identifica como algo negativo. Poco a poco esas conductas se van complicando hasta que pues, se llegan incluso a masturbaciones, incluso a penetraciones conforme van siendo más adultos. ¿Cuál es el problema? Que cuando los niños empiezan a ser mayores y se dan cuenta de todo lo que les ha estado pasando, el sentimiento de culpa muchas veces es tremendo porque ellos a veces son conscientes de que han buscado a su agresor. Han buscado esas cosquillas, han buscado las chuches a cambio de, han buscado esa posición de rey, de ser especial, porque tú, adulto, me estás haciendo un caso especial. Entonces, eso es muy difícil de trabajar y hay que superarlo. De superar vamos a hablar. Os voy a enseñar una fotografía, Silvia y María Jesús, en este caso del periódico Aragón, de una persona que recientemente volvía a los titulares, una persona vinculada al mundo del fútbol, con niños menores de edad, que ha sido de nuevo detenido, se le acusa de pedofilia, ya cumplió prisión por un caso anterior hace unos años y de nuevo ha sido detenido por la Policía Nacional. Hablamos aquí de dos cosas, María Jesús. Uno, la oportunidad que tienen determinadas personas que trabajan con menores de edad, y dos, la reincidencia. Sí, claro, uno busca su campo de caza, cuanto más lleno mejor. Normalmente estas personas buscan un entorno donde les resulte fácil estar cerca de víctimas propiciatorias. Puede ser entrenador, puede ser profesor de extraescolar, puede ser profesor del propio colegio, o sea, maestro, y bueno, hay muchas otras posibilidades. ¿Cómo detectamos las alarmas? Si nuestro hijo cambia el comportamiento o no, no es tan fácil. No es tan fácil, es difícil además que los niños hablen. Cuando los niños hablan hay que creerlos y hay que ir primero, antes de tener una reacción de sobresalto o algo que pueda victimizar al niño, buscar ayuda especializada. Algo que nos haga decir este niño puede estar siendo abusado, pues no. No hay nada especial, más allá de lo que hay especial siempre que hay algo especial. Pues que tengan problemas de sueño, problemas de alimentación, que no jueguen, que no se relacionen con los iguales, pero nada en sí es específico para detectar un tema de abuso. Lo que sí que podemos hacer es prevenir. Y prevenir desde la educación afectivo-sexual, tanto a los menores, desde muy pequeñitos. Yo empezaría con 3 años en educación afectivo-sexual, como a los adultos que trabajan con menores, como a los padres. Y que esos besitos en el cuello en determinado contexto no son tan positivos. Pueden ser muy divertidos y dentro de un contexto de afectividad no tienen por qué tener ningún tinte sexual ni ningún contenido sexual. Y a los niños hay que enseñarles a diferenciar qué está bien y qué no lo está, qué es secreto y qué no puede ser secreto. Pero en este sentido, por ejemplo, los cursos que están dando en los coles, Policía Nacional, por ejemplo, para identificar este tipo de conductas suelen ser bastante efectivos, por lo menos que sean ellos los que detecten este tipo de cosas. Sí, a ver, y cuando pero ya es a menores más mayores, ¿eh? Eso sí. Y además suelen estar relacionados con temas de internet, de fotografías, de pornografía, que sí que detectan casos y que salen casos de allí, pero yo me refiero a antes de que suceda, que el niño sepa decirle no te voy a dar un beso, o no quiero tocarte nada, o no quiero que tú me toques nada. Está claro. María Jesús, Silvia, volvemos al ámbito policial. Os voy a dar unos datos. La mayor operación policial reciente contra la pornografía infantil. Datos que nos han asustado y sorprendido. Hablamos de la detención de 121 personas, 118 hombres y 3 mujeres, lo están viendo en pantalla. Más de 500 teras, que se dice pronto, de pornografía infantil, 1000 dispositivos de almacenamiento incautados y 125 registros en Aragón, hubo alguno de ellos en toda España. Cuando hablamos de
tantos gigas, tantos teras, de tantos dispositivos, hablamos del mundo de la pedofilia, pornografía infantil, nos damos cuenta de que en este momento que estamos hablando puede haber gente que esté consumiendo este tipo de vídeos. Por supuesto. Y es muchísimo más habitual de lo que parece. Hay muchísimos más casos de los que salen a la luz, pues por todo lo que hemos dicho antes, porque es difícil que los niños denuncien, es difícil detectarlo. Cuando denuncian ha pasado tanto tiempo que a lo mejor ya no se puede demostrar nada, por muchas razones. Entonces, bueno, cada vez es más fácil con los medios telemáticos, con internet, con las nuevas tecnologías. Ha existido siempre. Yo insisto, se puede prevenir desde la educación. Claro, en muchas ocasiones nos contaba Enrique antes que este tipo de personas llegan a decir yo no les he hecho daño. Claro. Y claro, como él mismo decía, es que el problema de todo esto está en eso, en que muchas veces demostrarlo es complicado porque no hay una herida, no hay una lesión física, claro. Claro, es que no necesitan la violencia en muchísimas ocasiones. Es mi mayor favorito, me regala cosas, claro, me da besos, caricias. Claro. ¿Qué voy a pensar? Es mi tío favorito, es mi monitor preferido, a mí me lleva por encima de los demás o me da un trato más importante, me regala cosas. Bueno, pues la verdad es que podríamos estar hablando ahora sobre esto, por desgracia, porque el tema da para muchísimo. Muchísimas gracias, María Jesús, A vosotros. por habernos aportado tu punto de vista de experto en este tema, y gracias, Enrique.